Shalom a todos, bienvenidos a esta reunión que tenemos cada Shabbat aquí en directo. Es un gozo poder estar conectados y compartir lo que las escrituras nos enseñan. Hoy vamos a continuar con el libro de Zacarías capítulo 6. Intentamos completar todo el capítulo hoy. Así que vamos a pasar a la segunda sección del capítulo, donde vamos a hablar sobre una coronación atípica, la coronación del sumo sacerdote Yehoshua, sobre el cual hemos estudiado en el capítulo 3, ¿vale? Un capítulo donde hemos visto que él y sus compañeros, los demás sacerdotes, servían como símbolo para ilustrar algo mayor, ¿vale? Si en la primera parte de este capítulo 6 hemos visto que las palabras del Elohim viviente definen una seguridad inquebrantable, en la segunda parte de este mismo capítulo 6 del libro de Zacarías hablamos sobre la esperanza. Por esto este capítulo le hemos puesto como título Seguridad y Esperanza, ¿vale? Una esperanza que habrá de iluminar el futuro de la generación de aquellos hebreos que regresaron en los días de Zorobabel y Zacarías de la esclavitud en Babilonia, ¿vale? Estamos en la serie Profecías al Día, una nueva sección, una nueva parte, y intentamos terminar todo el capítulo 6 en este día. La segunda sección de este capítulo 6 más bien es una instrucción, ordenanza, ¿vale? Según se presenta en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10 al 12, Kefas dijo aquí que las profecías llegaron por la instrucción del Ruach, de Elohim, y como vimos en la parte anterior, el profeta pues no era uno que sabe todas las cosas, que tiene entendimiento sobre todas las cosas, es una mente iluminada, brillante, sino que es una persona normal que como decía Kefas aquí, en 1 Pedro 1, 10 al verso 12, está escudriñando incluso qué cosa tenía en cuenta el Ruach, ¿vale? No la tercera persona de la Trinidad, sino el Ruach del Mashiach, que estaba en ellos mientras les profetizaba, en este caso Zacarías, ¿vale? Por bendición, aquí Zacarías tenía la guía, el instructor junto a él, y como vimos en los versos anteriores de ese capítulo 6, le preguntaba, ¿qué quiere decir con esto? ¿Qué significan estos carros? ¿Vale? Lo mismo como los discípulos preguntaron a Yeshua, ¿qué quiere decir esta parábola que enseñas a la gente? ¿Vale? Eso es bueno cuando hay posibilidad de tener una conexión directa con los asuntos de la fe hebrea, de las escrituras, con el cielo, ¿vale? En Isaías capítulo desde el capítulo 36 hasta el 47, aquí son varios capítulos, se describe básicamente todo el contexto histórico que dio origen a la destrucción de Jerusalén, hasta donde termina el capítulo 47, donde se habla de la destrucción de Babilonia, ¿vale? Específicamente del capítulo 45 se nombra por nombre a un varón que aún no era nacido, ¿vale? En un tiempo, unos 140 años, 150 años antes de que cuando el templo de Salomón todavía existía en pie. El segundo libro de Crónicas termina con el decreto imperial de Ciro el Grande. Y Esdras capítulo 1 detalla este decreto. Si alguno de ustedes pues tiene la Biblia de antemano, pues estaría bien para leer este capítulo. Hay mucha información, pero bueno, para actualizarnos un poquito, para situarnos en el contexto de lo que supone ese decreto y así entender el contexto o recordar el contexto en cual se encontraba el profeta Zacarías, ¿vale? Cuando alguno lo tenga, que lo diga, ¿vale? Entonces, antes de que este decreto de este emperador entre en vigor o se pronuncie, existía el decreto del Elohim viviente, un decreto que fue dado unos 150 años antes, ¿vale? 3 emperadores decretaron a favor de la reconstrucción del templo en Jerusalén: el Ciro II, llamado el Grande, Darío,
y Artajerjes, ¿vale? Aunque este último ya no tenía básicamente que ver con la reconstrucción del templo, sino que más bien su decreto en los días de Nehemías, cuando fue el tercer retorno de los hebreos esparcidos por Babilonia, ¿vale? En los días de Nehemías, el decreto de este último emperador tenía en cuenta la reconstrucción de la muralla defensiva de la ciudad de Jerusalén y obviamente la reconstrucción de las viviendas que había dentro para los que volvían. Leer el decreto de Esdra 1, ¿lo encontró alguno? Bueno, si hermano José aquí veo que lo tiene, vamos a dejar. El decreto de Ciro, en el primer año de Ciro, rey de Persia, ¿ese? ¿Sí? ¿Está bien? Está bien, todo el capítulo. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. De Adonai. Despertó, perdón, Adonai, Elohim. Reina Valera, supongo que le hizo. Bueno, hacemos Por los... boca de Jeremías despertó Adonai el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Adonai, el Elohim de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Elohim con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Adonai, Elohim de Israel. Él es el Elohim, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Elohim, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de la casa paterna de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Elohim para subir a edificar la casa de Adonai, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en su alrededor le ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. ¿Continúo? Sí, hasta el final. Okay. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Adonai que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, porque por mano de Mitridates. Por mano de Mitridates, tesorero, el cual lo dio por cuenta Sesbazar, príncipe de Judá. Sesbazar, príncipe de Judá. Bueno, está bien, hasta aquí. Sí, está suficiente. Aquí, okay. Ya los otros dos versos menciona el hecho que... Un segundo. Hace mención de una cierta cantidad de objetos que fueron entregados para que vuelvan de regreso a Jerusalén. Bueno, recuerden lo que hemos estudiado en otras ocasiones anteriores en este libro de Zacarías, que la obra de la reconstrucción del templo fue parada por unos 16 años más o menos, a causa de ciertos conflictos que obligó a los ancianos de Israel a enviar una carta al emperador Darío. Años más tarde, obviamente. Este, al comprobar las evidencias, declaró un decreto que está relatado en el capítulo 6, ¿vale? Por eso decía, Darío fue el segundo emperador que dio un decreto a favor de Jerusalén, ¿vale? En el capítulo 6 aquí se presenta que Darío hizo un chequeo, una investigación y vio el decreto de Ciro y por lo tanto dio órdenes para que se lleve a cabo, ¿vale? También él entregó
dinero, plata, bueno, cosas para la reconstrucción del templo. Ese templo se terminó en unos 22 años después del retorno de Babilonia. Aquí que hemos leído, para que sepan un poquito de quién se trata, en Esdras capítulo 1 aquí, en el verso donde habla de Sesbazar, ¿vale? El príncipe de Judá, en realidad se refiere a Zorobabel, ¿vale? Sobre quien todos conocemos su nombre, que era hijo de Salatiel, según el capítulo 3, verso 8, capítulo 5, verso 16, donde hemos ya hablado de él al estudio de este libro de Zacarías. Por haber nacido en Babilonia, fue llamado extranjero o desterrado en Babilonia. Eso significa Zorobabel. Pero como la costumbre babilónica era de cambiar los nombres hebreos por unos que honre a la deidad babilónica, en honor a la deidad solar, Zorobabel fue llamado Sesbazar, que significa adorador del sol. Bien saben que el nombre de Daniel y de otros 3 compañeros fue cambiado en Belshazzar, ¿vale? Según los nombres babilónicos. Ojo a esta nota que voy a añadir aquí. No puedo pasar por alto de lo que hemos leído, de lo que está evidenciado en la historia. El detalle que básicamente no fueron tanto los samaritanos. Los samaritanos fueron algunos gente que ocuparon la tierra vacía de Israel y ya se tomaron el control de las propiedades de lo que había aquí. Entonces, con el retorno de los judíos, se fueron aquí un problema y impidieron la construcción del templo, diciéndole quién les dio autoridad para reconstruir, ¿vale? Pero no fueron tantos ellos el problema. Más bien esos enemigos externos solo llegaron a causa de la pereza interna de los que regresaron de Babilonia, porque se centraron en los asuntos personales de construir y embellecer sus propias casas en lugar de dar prioridad a los asuntos espirituales y al templo del Elohim viviente, ¿vale? Más detalles en ese sentido para que entienda por qué el principal problema no era tanto los enemigos, sino lo que uno tiene a su dentro, su actitud enemiga en cuanto a las ordenanzas que dio Yeshua. Bien, primero el reino de Elohim, después se le añadirá todo lo demás, ¿vale? Haz lo que te corresponda hacer, ¿vale? Así que si estudian el libro de Hageos, que solo son 2 capítulos, verán que esos detalles aquí donde se les reprende a los que regresaron de Babilonia, que dejaron de tener como prioridad el propósito para cual vinieron y la ordenanza imperial para reconstruir el templo. Se pusieron para hacer sus cosas y normal. Las cosas exteriores solo son un factor, no es el factor principal que crea problemas por lo general. En la vida de una persona el problema está dentro de sí antes de que sea un problema lo que está afuera, los ataques o los problemas que vienen desde fuera. Por eso se dice que a menudo el peor enemigo somos nosotros, o está dentro de nosotros, en nuestra forma de pensar, de actuar. Le voy a dar una línea estimativa de tiempo para que así tengan, voy a poner en la guía de estudio todo lo que voy a decir, como siempre, para que así puedan ver a lo largo del tiempo los decretos, los 3 retornos. Bueno, en 50-39, obviamente todo eso son años antes de Yeshua. 539, ¿qué he dicho? 500, de hecho por mano, estoy demasiado, tuve un día un poquito con un cierto malestar, además cansado por preparar todo este estudio y no estoy a 100, ¿vale? Así que si hay diga algunas palabras mitad rumano, mitad español, que me disculpe, ¿vale? Si algo no entiende me pregunta, siempre tenemos al final del estudio espacio para eso. 539, ¿vale? Fue el momento cuando todos conocen la historia de Belshazzar, este último emperador de Babilonia, cuando vio esta escritura, Mene, Mene, Tekel, Upharsin, ¿vale? Y Daniel fue aquí presente para dar la interpretación, ¿vale? Se acabó con tu reinado. Esta misma tarde, en aquella misma noche, el ejército de Babilonia, pues al desviar el Éufrates, pues entró por debajo del caudal en la ciudad sin ningún problema. Se hizo con la ciudad sin guerrear demasiado, sin tener mucha
mucha pelea en contra de los babilonios, que estaban ya de fiesta todos. 539 cayó Babilonia en las manos de los medo-persas. 538, un año después, obviamente al conocer aquí a Daniel, al enterarse que ya hubo un hebreo que explicó al rey que fue derrocado que va a perder su vida y su imperio en aquel mismo día, probablemente por ser bien conocido como sabio, entró más o menos bajo la tutela o bajo la protección de este rey emperador medo-persa, y quizás en este contexto aprovechó y le comentó: mire, ¿qué sucede? Aquí abrió el rollo de las profecías y le mostró 150 años de que tú nacieras, aquí está tu nombre. Y todo lo que tienes, todo lo que haces, todo lo que lograste, se te concedió por un propósito, ¿vale? Para que cumplas una función, una tarea. Así que en 538, este Ciro el Grande decretó la reconstrucción del templo en Jerusalén. En 536 tuvo lugar, 2 años más tarde, el primer retorno bajo el mando de Zorobabel, quien comenzó la reconstrucción del templo, ¿vale? Este templo cesó en la edificación en 536, ¿vale? A muy poco tiempo, es decir, apenas empezaron a hacer del descombrar, que ya empezaron a aparecer los problemas con los samaritanos. 520, bastante años más tarde, Darío ordenó el reinicio de la reconstrucción, ¿vale? Lo que está mencionado en Esdras capítulo 6. En 516 el segundo templo es terminado, ¿vale? 22 años más tarde desde que salieron de Babilonia. 486 Asuero tomó el trono en Persia, y en este tiempo es cuando tuvo lugar los eventos del libro de Esther, ¿vale? Con la famosa festividad de Purim. 464 Artajerjes pasa a ser el emperador en Persia. En 458 tiene lugar el segundo retorno bajo Esdras, esta vez, ¿vale? Bajo Esdras, quien al volver de Babilonia, bueno, de Medo-Persia ya, a Israel, aquí se presenta el libro de Esdras, que reunió todo Israel en un primero de Tishrei, del mes de Etanim, es el nombre hebreo del séptimo mes, y festejaron hasta terminar con Sukkot. Obviamente, él restableció la ordenanza y el principio de enseñar la Torá. En 444 tuvo lugar el tercer retorno bajo Nehemías, ¿vale? Y es cuando se comenzó la reconstrucción de la muralla y de la ciudad en sí, ¿vale? Estos detalles están también presentados en la visión del profeta Daniel. El propósito de los mensajes proféticos respecto al ánimo para la reconstrucción del templo después del exilio babilónico fue para establecer la base para la llegada del Mashiach, ¿vale? Bueno, hice esa introducción para que así tenga en cuenta, refrescar un poquito la memoria, y bueno, para traer en cuenta a quien no saben o no conocen estos datos históricos, para así poder entender un poquito el contexto en cual se dio estas instrucciones que vamos a ver a continuación, que básicamente nos quedan unos pocos versos, ¿vale? Bueno, voy a leer Corona de Jerusalén, Zacarías capítulo 6, verso 9 y el 10. La palabra de Adonai me fue dirigida en estos términos, ¿vale? Haz una colecta entre los deportados. Por eso decía que más que una visión, es una instrucción, ¿vale? Es decir, se entiende que ya no forma parte de la octava visión, pero es una instrucción después. Haz una colecta entre los deportados y dan 3 nombres: Heldai, Tobías y Edadías. Edayas, ¿vale? Heldai, Tobías y Edayas. Vienes aquel día, ¿vale? Y entres en la casa de Josías, hijo de Sefanías, a donde han llegado de Babilonia. Toma de los de los del cautiverio, de los que acaban de regresar de Babilonia, ¿vale? Que tome pues esta ofrenda, tome una ofrenda. Antes de ir a explicar este verso,
quiero usarlo para dejar claro que el principio de la tzedaka, que muchos conocen su significado, los que no saben pues ya lo conocerán, lo voy a explicar más adelante, es una acción justa de parte de aquel que no trabaja en forma efectiva para aquella obra de la reconstrucción del reino del Elohim de Israel, a favor de quien sí trabaja. Dicho de otra forma, los que no puedan aportar al avance de una buena obra con sus personas, deben, según pueden, hacerla avanzar con su bolsa. Para que entiendan de qué va el tema, Zacarías capítulo 6, verso 9 al 10. Bueno, por una parte, si algunos ponen la mano, es normal que otros las llenen con recursos que pueden servir al avance de la edificación. ¿Vale? Aquí hay una instrucción, un ejemplo práctico. Los que están acostumbrados con el Nuevo Testamento, que tienen mejor en la mente esto, con los escritos de los apóstoles conocen las instrucciones que Shaul dio en varias ocasiones para reunir tzedaka, ¿vale? Para así ayudar a sus prójimos hermanos, ¿vale? La palabra de Adonai me fue dirigida, dice el texto, ¿no? Eso indica que ya no se trata de una visión, sino de un mensaje distinto, ¿vale? Así, por eso hemos dividido el capítulo en dos secciones, porque no es un mismo asunto. Son dos secciones, dos temas distintas. Una es una visión específica, llena de metáforas. Nos tomaron 4 Shabbat para así hablar, muchas horas, ¿vale? Y aquí es una instrucción que tiene su sentido también práctico y profético. Los 3 personajes nombrados, Heldai, Tobías y Jedayas, habían regresado juntamente de Babilonia, trayendo unas ofrendas de metales preciosos que habían sido entregadas por los judíos que permanecían todavía en Babilonia. Entendemos del texto que esos 3 portadores de ofrendas eran representantes de los judíos que aún estaban en Babilonia. La edición Septuaginta, si tienen la posibilidad de comparar, pueden ver que en lugar de nombrar los nombres de esos 3 personajes, presenta un significado simbólico de estos. Y les dicen los principales, los útiles y los que lo han entendido. Entonces en Septuaginta el texto suena así, ¿vale? De Zacarías capítulo 6, verso 9 al 10. Coge lo del cautiverio de parte de los príncipes, de parte de los acaudalados de él y de parte de los que le han conocido, y entra tú en aquel día en la casa de Josías, de Sofonías, el que vino de Babel. ¿Vale? Se nos menciona aquí a 3 hombres que habían regresado del cautiverio de Babilonia. Como cada nombre hebreo, supongo que ya todos sabes, tiene un mensaje dentro de sí. Vamos a ver y entender por qué no es casualidad nombrar estos nombres. Porque podrían decir, llegaron 3 varones, como fue en el caso de Abraham. Vio 3 personas, no se nombran sus nombres. Pero cuando se nombran sus nombres, pues nos hace un llamado para fijarnos en el significado de que puede tener este nombre, porque a menudo no son evidencia una cosa particular, ¿vale? Sacan evidencia un detalle. Todos los nombres propios hebreos tienen un significado que cobra sentido en la vida de los que lo llevan, siempre y cuando se disponen a servicio de Adonai. Sus nombres significan lo siguiente. Heldai es un nombre que proviene de una raíz cuyo significado se refiere al hecho de no es fácil traducirlo. Por eso les explico el significado, ¿vale? Se refiere al hecho de que la vida es corta, la raíz o la palabra de donde proviene, y por ende en referencia a la humanidad en sí. Quiere decir que el mundo no es eterno, ¿vale? Lo que transmite básicamente el nombre Heldai. Así se indica el sentido de la palabra de cual proviene este nombre, por ejemplo en el Salmo 49, verso 1, donde dice, todos los habitantes del mundo, y aquí está la palabra que es la raíz, Heled, ¿vale? Y también en el Salmo 89, verso 47, se dice, recuerda lo corto que es mi tiempo, es decir, mi vida. Donde corto está la palabra Heled, igual. Entonces el mundo, vida, hace memoria
que es corto, no es para siempre. Entonces hay que manejar bien los asuntos porque no somos eternos. ¿Vale? Tobías, si bien observan en las ediciones que ustedes la tienen delante, pueden leerlas. ¿Tienen toda la Biblia delante? Tobías, ¿vale? Lucas, Marcus, ¿vale? Si bien observan esas ediciones, que normalmente son Reina Valera, que los nombres terminan con la letra S, Tobías, por eso los leí así. Deben saber que este S añadido es por la influencia griega, donde la terminación añadida a un nombre tenía como propósito indicar que el portador es pertenencia de la deidad griega, cuyo nombre hay ocasiones donde sí tenemos que pronunciar, normalmente no los llamamos, pero aunque las pronunciamos no significa que las invocamos. Entonces cuando se trata de un contexto donde se hace cierta instrucción, no es un problema usar los nombres de o nombrar los nombres de esas deidades, ¿vale? Todos conocen que el nombre de la deidad suprema del panteón griego es Zeus, ¿vale? Y su título, que en griego es Theos, ¿vale? De donde procede Dios al español. Por eso, la mayoría de los nombres tienen esta terminación en S, ¿vale? En cambio, los nombres hebreos suelen terminar con un apelativo que hace recordatorio que los hebreos sirven al Elohim de Israel. Razón por cual termina con la consonante Yod o Yod-Hei, que se suele leer como Yah o Yahu. Por lo tanto, el nombre de este varón correctamente hebreo es Tobiah, ¿vale? Y significa bondad de Adonai, ¿vale? La palabra Tov significa bien, bueno, mejor, agradable, cosas buenas, abundancia, favor, ¿vale? Tobiah. Yah, creo que ya todos saben, es el abreviado o el contraído poético de las 4 consonantes Yod, Hei, Vav, Hei, que a menudo Yod, Hei es usado en los salmos y aparece con esta forma vocálica Yah. Yedayah, ¿vale? Es el segundo nombre compuesto que significa Adonai sabe o ha conocido. El nombre proviene de una raíz que es Yada, que significa conocer, saber, a saber, considerar, cuidar, entendido, etc. ¿Vale? Si juntamos el significado de los 3 nombres, encontramos que Adonai, por saber que todo es efímero y como todo tiene un tiempo en sus planes, al recordar o bien saber o conocer, es como dice en los días de Moisés, Adonai recordó, escuchó el clamor de los hijos de Israel en Egipto, que sufrían bajo el peso de los egipcios, y recordó de ellos. No es el sentido de que recordó, pero bueno, yo lo presenté así, como tiene un tiempo en sus planes, al recordar o al saber, ¿vale? Los tiempos, reveló bondad hacia los hijos de su pueblo. Básicamente ese sería, si vamos a reunir el significado de todos esos 3 nombres, de los 3 varones que regresaron, Heldai, Tobías y Jedayas, ¿vale? Que es Tobiah y Jedaya. El nombre, hay 2 nombres más que aparecen en este verso. Uno es Josías, que en hebreo no es Josías, sino que es Yoshiyahu. También es un nombre compuesto porque junta a una palabra el abreviado Yah, ¿vale? Os explicaré cuál es la razón por cual los nombres compuestos tienen una particularidad especial. Siempre el abreviado poético Yah es situado como sufijo dentro de la formación de los nombres hebreos. Es decir, siempre viene al final. Como es aquí, hay una palabra que forma el nombre de Yeshiyahu. Hay una raíz que tiene un significado, luego se lo voy a explicar, ¿vale? Y ese significado es importante para describir quién es aquel que es nombrado después, ¿vale? Siempre el abreviado poético se presenta como sufijo al final de los nombres
después de una palabra, porque antes de evidenciar quién está detrás, antes de todo, pues tienes que escuchar qué es, qué es, cuáles son los atributos, cómo es aquel, ¿vale? Que viene a ser nombrado después, ¿vale? El nombre Yoshiyahu viene de una palabra cuyo significado es fundación, soporte, contrafuerte, cimentación o cimiento, ¿vale? Como se presenta en Jeremías capítulo 50, verso 15, que de Babilonia pues fue destruida la cimentación, es decir, fue destruida por completo. Entonces el nombre Yoshiyahu se traduce con Adonai apoya o sostiene. Yoshiyahu era hijo de Zefaniahu. Y este nombre significa Yah o Adonai atesorado. Viene del verbo esconder, ¿vale? Zefan, ¿vale? Atesorar o reservar. La combinación total de estos 5 nombres resulta en el hecho que aquel que está al control de todo cuanto concierne a su pueblo, porque ha establecido para siempre a Israel como su especial tesoro, lo visitó con agrado al finalizar el plazo del castigo. ¿Vale? Entonces, si tomamos el sentido de esos nombres, de por sí son un mensaje de esperanza para los que vivían en aquel momento y que no tenía que sentirse desamparados porque la situación con los samaritanos era complicada, ¿vale? El verso termina con la repetición de la indicación para no tomar nada de los ya residentes, ¿vale? Recalca este asunto, sino que tiene que venir de los que han regresado del exilio. Tiene un contenido de importancia espiritual, pero no me fue posible profundizar tanto. El tiempo es corto y el Shabbat no da, tiene pocas horas para cuanto necesitamos, ¿vale? Pero cabe la posibilidad de que esos 3 varones visitaran la obra de la reconstrucción y que no eran necesariamente residentes desde el primer retorno. Es decir, no llegaron con Zorobabel, quizás fueran algunas familias que emprendieron un viaje hacia Jerusalén y aquí trajeron de paso pues las ofrendas de otros para presentarlas con el final de la construcción del templo. No hay indicaciones precisas de si esos 3 ya vivían en Judea y eran residentes ya, o eran, ¿qué pasa? Pero lo que es evidente es que Yoshiyahu se dispuso a dar hospedaje en su casa a los 3 varones, ¿vale? El hecho de disponer su casa quedó como un acto de justicia por su parte, algo que merece ser recordado. La instrucción del cielo continúa diciendo, verso 11, tomas la plata y el oro, haces una corona, la pones en la cabeza del sumo sacerdote Yehoshua, hijo de Yehoshadak. ¿Vale? Como dicen vuestras ediciones, ¿tiene alguna que tenía que hacer? Haces una o... En la Reina Valera, hermano, dice, tomarás pues plata y oro y harás coronas y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Osadá. Coronas, ¿vale? Así ponen otras ediciones también. O corona habla en singular o en plural. Coronas, dice la ley. También. Algunos no usan Reina Valera. Unas coronas. Coronas. Bueno, el oro es un símbolo de la integridad, según aparece en Lamentaciones capítulo 4, verso 2. El oro, el refino del oro y de la plata, sirve de imagen para la purificación en el horno de la prueba a aquellos que van a ser redimidos, ¿vale? En ese sentido tenemos muchas citas, vamos a ver más adelante en capítulo 13, verso 9, Malaquías capítulo 3, verso 3, Primera de Pedro capítulo 1, verso 7, Salmos 12, verso 6, Proverbios 17, 3, muchas referencias donde explica el sentido de el oro y la plata. Creo que no es casualidad que el término usado en esta descripción es zahab, que es un oro trabajado a martillo.
no dice paz, ¿no? Que es un oro fundido y depurado en el crisol, ni es ketem, que es el oro puro de Ofir, y tampoco betzer, que es el oro en su estado impuro, ¿vale? Sino zahab. Todos los términos, porque hay varios, tienen un sentido específico y no es casualidad que aquí se usa como zahab, ¿vale? Es bueno que lo tengan en cuenta para profundizar porque es un oro trabajado a martillo. En el hebreo no existe el superlativo. Hablando, por eso les pregunté de si es corona o coronas en vuestras ediciones. Y por eso en ciertos contextos las palabras están en plural, aun cuando el verbo está en singular. En otras palabras, al profeta se le ordenó hacer una tremenda corona demasiado hermosa, que aparece como un superlativo, que se vierte literalmente como coronas en plural, porque no hay forma como expresar. Para la mente que no es hebrea, no hay forma como expresar este superlativo que es singular, pero se expresa en forma plural, entonces lo presenta como coronas. Pero no se está hablando de una suma de coronas, sino de una que es extraordinaria, magnífica, ¿vale? Por estar la palabra en plural, la edición Reina y la Valera tradujo con coronas, ¿vale? Es más evidente que ningún sumo sacerdote en el Tanaj jamás fue coronado como rey. Aunque se le permitió usar un turbante, no podría ceñir una corona. El turbante, que en el hebreo, en el texto está, pueden verlo en Deuteronomio 28, donde hemos estudiado en varias ocasiones sobre la vestimenta sacerdotal. El turbante está llamado mitznefet, ¿vale? Proviene de una raíz cuyo significado se refiere a enrollar algo, ¿vale? El acto de rodear con el afán de vestir la cabeza en este caso. Otro término que está, para que entiendan el significado, es neser. Es un accesorio para la cabeza propio de la realeza y lo lleva el rey o el poder religioso si lo lleva un sumo sacerdote. Como pueden ver, por ejemplo, en Éxodo 29, verso 6, aquí se está haciendo mención de esta mitznefet, que es el turbante que rodeaba, que fue envuelto alrededor de la cabeza, y sobre este fue puesta un neser, es decir, una tablilla, ¿vale? Que fue de oro sobre el cual era grabado santo o consagrado a Elohim, ¿vale? Esta que tenía en la cabeza era como una mitra, ¿vale? Mitznefet, ¿vale? Y sobre ella fue puesta el neser, que es una insignia real. Este tipo de accesorio solo puede llevarlo a alguien que no tenga un poder, no puede llevarlo a alguien que no tiene un poder religioso o un poder real, ¿vale? Keter es otro término, solo aparece en hebreo bíblico tardío en el libro de Esther, dado que este tipo de accesorio lo llevaban dos reinas, pero no un rey. Es posible suponer que no está estrictamente relacionado con la realeza, sino con un estatus o alto rango. Y otro término que se usa para corona es lo que tenemos aquí en el texto hebreo, en el Salmo, ¿cómo se llama? No en el Salmo, en el libro de Zacarías que estamos estudiando, es el término ataraj, que aparece como superlativo en plural, traducido con coronas, pero en realidad está en singular. Ataraj se utiliza a menudo de forma metafórica y el contexto en el que aparece no siempre está relacionado con la realeza. Puede referirse a un accesorio genérico para la cabeza, una corona o una guirlanda según las circunstancias. Corona o ataraj tiene forma plural en el texto bíblico y aparece como atarot, pero se usa un verbo en singular, lo cual significa posiblemente que Joshua solo sea un personaje tipo, donde el antitipo unificará las tareas sacerdotales y políticas de un futuro gobierno. La palabra atará viene de una raíz cuyo significado es el de rodear la cabeza en este caso, ¿vale? Recordamos que era el Shaul,
el rey Shaul, está en primera de Samuel, Samuel capítulo 13, ya, tomó la función del sacerdote y trató de presentar un sacrificio. Su acto, el de asumir un rol que no le pertenecía, fue castigado con perder el derecho al reinado. Un segundo caso está en Segunda Crónica, capítulo 26, donde el rey Usa fue castigado con lepra por intentar presentar un sacrificio y por enojarse en contra de los sacerdotes que impidió asumir un derecho que no le pertenecía al rey. Por eso, como un mensaje como este, donde una corona real sea puesta sobre la cabeza del sumo sacerdote, viene a ser para los judíos de aquel tiempo, y creo que los de siempre, un poquito conflictiva, un poquito claro, un problema. Pero por eso la indicación del cielo siguió instruyendo. Verso 12 dice, y le hablarás de esta manera. Dice Adonai Tsebaot, es decir, te irás con la corona que la has hecho de oro y plata y la pondrás en la cabeza del Yehoshua, el sumo sacerdote, y le hablarás así. Así dice Adonai Tsebaot, he aquí un hombre cuyo nombre es Germen, debajo de él habrá germinación, y él edificará el templo de Adonai. Reina Valera, que lo tiene usted delante, dice, y cuál brotará de sus raíces. El acto de brotar de sus raíces es decir que vendrá de la casa de David. ¿Cuál es la raíz? A quien se le indicó que Mashiach vendrá de él. Hasta aquí todo diría amén. De hecho, todo lo interpreta de esta forma. Interpretaciones como estas, que vierten los términos hebreos, con ese sentido, como traduce Reina Valera, el cual brota de sus raíces. De brotar, con el sentido de brotar de sus raíces, desvirtualiza el mensaje profético, haciendo parecer que aquí el texto indicaría hacia Zorobabel, quien se interpreta que acompañaría a Yehoshua y los dos cooperarán en armonía. El caso es que Zorobabel nunca fue coronado como rey sobre Judea, a pesar de que era descendiente directo de la línea davídica. No podemos andar con suposiciones corazonadas o interpretaciones que dejan cabos sueltos. ¿Vale? El caso es que el verbo usado en el texto hebreo está diciendo que este renuevo, germen, como está en Corona de Jerusalén, brotará, no de sus raíces, sino por sí mismo, como decir debajo de él o desde abajo de sí. Si el dicho nombre en el hebreo es Tzemach, ¿vale? Este nombre que aparece como germen en hebreo es Zamach, ¿vale? Perdón, lo he dicho mal. ¿Vale? El nombre en hebreo es Zamach. El texto indica que este nombre es llamado así porque él hará Tzemach, ¿vale? Será llamado Zamach porque él hará Tzemach. Creo que le suena un poquito este juego de palabras, ¿no? Cuando vino el Malach y le dijo a Miriam, le llamarás Yeshua porque él traerá la salvación. Yeshua significa él salva, es decir, la salvación está en sí. ¿Cómo lo sé? Él salvará. Le llamarás Yeshua porque él traerá la salvación. Es la misma raíz. Por eso aquí se usa un juego semejante o parecido de términos. Le hablarás de esta manera, ¿vale? He aquí un hombre cuyo nombre es Zamach. Debajo de él habrá Tzemach, ¿vale? Germinación. Él edificará el templo de Adonai. Si el dicho nombre es Zamach, ¿vale? Entonces fue llamado así porque él hará Tzemach, ¿vale? Es importante que entienda este orden. Esto como decir que no dependerá de una raíz como David. Esto porque este nuevo brote tiene el poder de vida en sí mismo y este puede brotar hasta en una tierra seca, como se alude en Isaías 53, verso 2. En este caso es donde se indica que este renuevo que brotará de sí mismo subirá, dice Isaías 53, verso 2. Es decir, es un lenguaje metafórico hebreo para describir el crecimiento de un niño un niño de pecho, ¿vale? Que está creciendo, cuya vida es asemejada a una raíz que comienza a introducirse
en el suelo. El suelo es un símbolo claro de nuestra vida, como un niño recién nacido que trata de agarrar raíces para que pueda vivir en esta vida. Es así como se usa aquí en Isaías 53, verso 2, este término, este juego de palabras. De hecho, aparecen las dos. El texto revela la naturaleza, esta de Isaías 53, verso 2, y los términos. Revela la naturaleza y la forma en cual vendrá el Redentor, es decir, el Goel de Israel. No en una forma divina, pero sí revelando el poder de la deidad adentro de sí. De Tzemach se deriva Tzemach, la palabra que ha sido traducida con renuevo. Tzemach significa crecer, brotar, germinar, nacer, producir, salir, renuevo, retoñar. ¿Vale? Por ejemplo, en Isaías 61, verso 11, aquí están los dos términos, Tzemach y Tzemach. Tzemach se refiere a algo que ha brotado, a diferencia de Tzemach, que es como sea la semilla que está dentro de la tierra y empieza a crecer. ¿Vale? Tzemach se refiere a algo que ha salido fuera, ha crecido, algo que está a la vista, sea que tiene fruto o es la hierba, lozana, un verdor. ¿Vale? Entonces la diferencia entre los dos términos, que son muy parecidos. ¿Vale? Yo no veo adentro, pero veo lo de fuera. Entonces Tzemach es lo que yo veo, Tzemach es lo que no veo. ¿Vale? En Zacarías capítulo 3, verso 11, es un capítulo que hemos estudiado, en el verso 8, lo que he dicho, no sé qué he dicho. Zacarías 3, verso 8, ¿vale? Aquí también hemos explicado sobre este término Tzemach. Si habría de coronar a Zorobabel, eso significaría, claro, habría significado que el Mashiach vendría de la tribu de Judá, eso sin lugar a duda. Pero con coronar a Yehoshua, el mensaje era distinto, donde implicaría que el Mashiach cumpliría el papel sacerdotal. Y esto fue algo raro para los judíos, en que el Mashiach cumpliría un papel sacerdotal. Pilato, inconscientemente, dijo: he aquí un hombre. ¿Qué hizo? En realidad estuvo citando de aquí de la profecía sin saberlo, por eso he dicho inconscientemente, cuando dijo: he aquí el hombre. ¿Vale? En Juan capítulo 19, verso 5, él trajo a Yeshua: he aquí el hombre, dijo, como citar: he aquí un hombre, de aquí del libro de Zacarías capítulo 6, sin saber que está citando de aquí. Si Pilato hubiera conocido, fuera conocedor de las expresiones proféticas bíblicas, quizás se habría percatado que sus palabras era como si diría: he aquí que Yeshua o que Yehoshua era una notable prefiguración de Yeshua. ¿Vale? Eso sería como si él hubiese conocido el sentido de la expresión que acabó de decir, he aquí el hombre. Si había conocido el texto del Tanaj que dice: he aquí un hombre, quizás su mente había hecho las conexiones y había entendido que en realidad lo que expresaba era: mira, Yehoshua, que se presenta aquí como coronación, en realidad es un tipo para el antitipo que es Yeshua. ¿Vale? No es por su propia causa, ni por él mismo, que la corona le sea puesta, sino como tipo del Mashiach, que está por ser a la vez rey y sacerdote. También cabe la posibilidad que la idea de un renuevo sea una indicación de que la obra del Mashiach esté creciendo, es decir, que no se manifestará como un árbol, sino como tiene el significado de Tzemach, algo que un renuevo que está por germinar, por nacer, por producir raíces. ¿Vale? No se presenta como un árbol plenamente desarrollado. Eso tiene cierto sentido, ya que la redención ocupa un espacio de tiempo de 3 milenios, es decir, 2 hasta el presente, 1 más, ¿vale? Hasta el fin de los últimos tiempos, del último fin de tiempos. Zacarías capítulo 6, verso 13, él, es decir, el Tzemach, edificará el templo de Adonai, lo repite,
Él llevará las insignias reales, se sentará y dominará en su trono. Habrá un sacerdote a su derecha y consejo de paz habrá entre ellos dos. Si tomamos como referencia la interpretación de Reina Valera, entonces se entendería que aquí literalmente se está hablando de Zorobabel. Pero tenemos que tener en cuenta la suma de las demás evidencias. Si bien leerán ustedes en Hageo, que el capítulo 2, verso 21 al 23, verán que aquí Adonai le está hablando a Zorobabel para decirle lo siguiente: aunque vienen días en los que voy a sacudir a las naciones y destruiré su poderío, sin embargo te tomará a ti, siervo mío, y te pondré como anillo de sello en mi mano. El texto de Hageo 2 revela que el poder civil está en la mano de Zorobabel. Y por lo tanto en Zacarías capítulo 4, capítulo que hemos estudiado, aparece Zorobabel, quien se está hablando sobre él, que pondrá la cimentación y la cubierta, es decir, terminará. A pesar de las aflicciones, los problemas que vimos también en el capítulo 4 que afrontaron con los samaritanos, ¿vale? Entonces en Zacarías capítulo 4 se presenta que Zorobabel será quien edificará el templo físico. Pero en Zacarías 6 se está hablando de un otro tipo de templo que vendrá por mano del sacerdocio, y en este tipo de templo es que construirá el Mashiach. Pero como ya sabemos, este renuevo, es decir, Yeshua, nunca construyó ni construirá un templo real físico, porque el propósito de su obra maestra es construir un templo digno para que el Ruach de vida, su presencia, pueda reposar en ellos, en los hijos de Israel, en medio de su pueblo. En ese sentido, para ver el templo que está construyendo Yeshua, le recomiendo el estudio que está por escrito en PDF, los 7 templos de Adonai. La expresión de aquí, Zacarías 6, verso 13, indica que la obra de este renuevo, obra que emprenderá el renuevo en construir este magnífico, diferente templo, que creará de por sí un honor, una reputación, una fama, y con esta se revestiría, o esta le será por corona. El mensaje revela que a pesar de su origen humilde, como un mero brote, como se presenta, gozaría de una majestuosidad real, ¿vale? Al final. Que éste se sentará y dominará en su trono transmite la idea de permanencia y seguridad, lo que hemos visto en la sección 1 de este capítulo, desde el principio, verso 1, donde hemos entendido el significado del monte, cobre, carros, ¿vale? Todo transmite la misma idea de permanencia, seguridad, estabilidad. El mensaje básico para la generación de los días de Zacarías era claro, que a pesar de que afrontaban serios problemas con las obras de la reconstrucción, era una garantía para asegurarles que el templo físico terminará siendo edificado por Yehoshua y Zorobabel. Pero ya lo tenían claro porque el profeta Ezequiel ya había visto que un templo se construirá en Jerusalén. Ellos ya sabían esto. Son las siguientes palabras, no estas, las que indicarán a esos dos grandes varones que esta visión tiene un sentido más superior que el mero ministerio que ellos cumplirían. Él llevará las insignias reales, hablando del Tzamach, el que lleva el nombre de Tzamach, ¿vale? Porque hará Tzemach, mostrará, brotará, ¿vale? Florecerá. Como decir, el mismo el Tzamach llevará las magnificencias, no tú, Yehoshua. Aunque a ti se te puso sobre la cabeza esta corona, ¿vale? Eso solo es un símbolo, no te quedarás con ella, no se quedó con ella, vemos en el contexto. La corona fue colocada en el templo, no le pertenece a Yehoshua, solo fue dada como un símbolo para transmitir algo mayor, ¿vale? Con este detalle, el literal personaje, sumo sacerdote, pasó en el segundo plano, y creo yo que entendieron que ellos solo eran un tipo para ilustrar la majestad que tendrá aquel sobre el cual permanecerá la unción, ¿vale? Es decir, el Hamashiach. El secreto, es decir, el Sod. Aquí es donde oculta el hecho que a pesar de que Yeshua era el soberano rey y por ende Elohim de Israel, al disponerse a servir como un sumo sacerdote, se manifestó creciendo como uno más entre nosotros,
del mismo modo como a un sacerdote lo veía como a uno de ellos. Puede que Shaul entendió desde aquí que Yeshua se quitó las insignias reales para humillarse, en el sentido de rebajarse, ¿vale? A semejanza del hombre, para que como un prójimo cercano a nosotros nos eleve como el águila eleva a lo alto a sus polluelos y los suelta para enseñarles a volar. Aquí voy a añadir un datito que en la guía de estudio pues espero compartirlo bastante pronto en la comunidad y subirlo en el grupo en defensa de la verdad hebrea, con los archivos del grupo. Les pondré un link para que vean un corto video y así que entiendan una moraleja, diría, por aquí hemos hablado en el grupo de los varones que tenemos, los varones hebreos, de la educación de los niños. Y eso le quería decir, no eduquen a los niños al estilo de la gallina, manteniéndolo bajo sus alas, como la gallina mantiene a sus polluelos bajo sus alas, sino que hay que criarlos, aprender a instruirlos al estilo de la águila, enseñarlos a valerse por sí mismo, tal como enseña el águila a sus críos. Así que os dejaré aquí un link para que puedan ver el video. No forma parte del estudio, por eso no voy a explicar la diferencia, pero tengan en cuenta, hay padres que instruyen a sus hijos el estilo gallina y hay quien instruye a sus hijos estilo águila, ¿vale? Aquí no tenemos que ser gallinas, ¿vale? Hay un proceder, una forma, no en el sentido despectivo, ¿vale? Sino una mala forma de criar a los hijos. La expresión "y se sentará" quiere decir que habrá seguridad y permanencia. No es algo pasajero. Consejo de Shalom, dice el texto, el buen discernimiento trae consigo reconciliación y tranquilidad interior. La expresión indica que el Mashiach obrará con sabiduría y hará armonía entre la autoridad real y el oficio de intercesor sacerdotal. Este consejo de paz entre la función real y la sacerdotal solo se podrá lograr en una persona que combina los dos oficios. Esta persona estaría dotada de una naturaleza especial, que además de tener poder y gloria, fuerza, a la vez es capaz de identificarse con las condiciones del hombre para poder interceder por él. ¿Vale? Que en una misma persona se combinan dos oficios donde la autoridad real, que son unos símbolos de lo que hemos estudiado, de la justicia, que es la Geburah, coopera de una forma justa con la autoridad sacerdotal, que es un símbolo de la compasión. De aquí de lo que es el Gesed. Quiere decir que aquel sobre el cual permanecerá la unción, el Hamashiach. Una vez que ganará dominio sobre los redimidos, al comprarlos con precio de sangre, una obra que eso solo califica a un sacerdote, hacer no al rey jamás, al comprarlo con un precio de sangre, los guiará en justicia como corresponde a la realeza. ¿Vale? Eso es obra del rey sobre los príncipes. ¿Vale? Porque la actitud de vivir como reyes corresponde a los reyes que deben enseñar a los príncipes, a sus hijos herederos, para vivir a esta posición de dignidad, ¿vale? En comparación con el oficio del sacerdotal, que está hablando de la redención y que tiene que guiar al pueblo en cuanto a la conexión espiritual con el cielo, sobre todo. Voy a citar la profecía que está en Isaías capítulo 9, verso 7, referente al trono de David sobre el cual reinará el Mashiach. Es una cita que es bastante relevante y por eso lo voy a presentar aquí en este contexto. Declara aquí Isaías 9, verso 7, que su imperio y su trono será confirmado en base a los principios de amor y tolerancia. ¿Quién tiene la Biblia? Porque bueno, yo lo cito así porque es lo que quieren todo el mundo. Todos quieren lo mismo. Háblame tierno, con compasión, con amor. No me diga las cosas en la cara. ¿Vale? ¿Quién tiene la Biblia delante para leer Isaías 9, verso 7? ¿Vale? Así no lo voy a leer yo. Que saquen ustedes en evidencia estos dos puntos importantes
sobre el cual vamos a hablar un poquito. Isaías 9:7. Yo la tengo, hermano. Por favor. Isaías 9, verso 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, y disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. ¿Vale? El celo de Adonai de los ejércitos hará esto. Vale, entonces hay dos factores que es la base del fundamento de este trono y de este imperio que será dilatado. ¿Vale? ¿Pueden nombrarlas ustedes? Dos cosas. Sí, hermano Fernando. El juicio y la justicia. Juicio y justicia. Entonces, este Zemach producirá Zemach. Esa Zemach se verá en los frutos de juicio y justicia. En base a esto dilatará, es decir, expandirá, como dice, su imperio y su trono. Será confirmado en base a los principios de juicio y justicia. No amor y caridad, no compasión y tolerancia, no lo que quieren los demás, que le das bombonitos y caramelitos. ¿Vale? Y que solo estés aquí para tú dar la otra mejilla, que te use cuando quieres, como quieres, que tú les des, que tú les ofreces, ellos solo que reciban, ¿vale? Sin dar nada. Por eso este concepto es totalmente no hebreo. ¿Vale? El trono, el fundamento y el principio de la expansión del reino del Mashiach, este reino, se guía en base a juicio y justicia. Y esto para siempre. Ah, no, hasta aquí. No, hasta por un momento, después ya vivimos todo tranquilo. No, para siempre. El texto hebreo en Isaías 9:7 combina los dos términos, que es mishpat y zedaká. Por eso les decía que les voy a explicar después lo que es zedaká, que es una obligación. El que no trabaja, que pague por lo que pueda, ¿vale? No hay nada inapropiado siempre cuando no le pagas a quien no debes pagarle, ¿vale? Eso es otro asunto. Pero la instrucción de la disposición en cuanto a ordenanza de zedaká es lo que hemos citado desde el verso 1. Isaías 9:7, juicio y justicia, mishpat y zedaká, ¿vale? Zedaká, le voy a explicar esos dos términos para que entienda un poquito. Se refiere a lo que es un derecho, lo que es equidad, lo que es honradez. Esos son actos de justicia, que significa hacer lo justo o ser justo, actuar con rectitud. Todos esos actos son productos de la misericordia y por eso la actitud de gen en hebreo, es un término hebreo, ¿vale? Que es comúnmente traducido con gracia o algo que Elohim nos ha mostrado. Gen es sinónimo del hebraísmo hallé favor en tus ojos, como se cita en Éxodo capítulo 33 verso 13, donde el texto dice si he hallado gen, es decir, si he hallado, en Reina Valera tiene gracia en tus ojos, o bien se puede citar si viste algo de precio en mí para mostrarme gen, y si viste algo en mí para cual mostrarme misericordia. Gen significa favor, ¿vale? Es la acción del Elohim viviente quien se dispuso a actuar en virtud de las leyes levíticas y al hacerse un pariente redentor nos redimió para sí, ¿vale? Entonces zedaká es esta expresión de compasión, de favor hacia el prójimo, ¿vale? Mishpat se refiere a aquello que por lo general es traducido como ley, regla o juicio. Un ejemplo lo tiene en Éxodo capítulo 21 verso 1, donde esta palabra en plural que aparece como mishpatim, porque todo lo que sigue a continuación aparece en plural porque lo que sigue a continuación del verso 1 son legislaciones o normas de procederes de justicia para diferentes casos en cual no solo se pronuncia una sentencia, sino que también se ofrece una alternativa como medio de corrección a fin de restaurar siempre que es posible. Eso es lo que abarca mishpat, lo que muchas veces lo usamos en la comunidad como el debido proceder. ¿Sí?
Indicaciones que te enseñan qué hacer, qué no hacer, cuál es el castigo o la corrección según los casos, ¿vale? Estas dos palabras, mishpat y tzedek, son dos palabras a menudo asociadas en las evidencias de las escrituras, es decir, aparecen juntas. En la mayoría de los casos donde la Biblia pueden encontrar palabras como juicio, justicia, ley o mandamiento, la palabra hebrea es mishpat. Y cuando leen palabras como justo o justificación, por ejemplo en Isaías capítulo 54, verso 17, la palabra hebrea es tzedaka. Voy a explicar esto para que comprendan por qué estas dos palabras van en compañía. Para un hebreo su justificación depende de lo justo o equitativo que es consigo mismo, con su prójimo, con el Creador y con todo lo demás en cuanto interfiere en su vida. La pregunta es, ¿de dónde aprende un hebreo cómo vivir como un tzedek? Justamente. La respuesta es más que obvia, de la Torah. Porque es ahí donde encuentra los mishpatim, las normas que lo guía para adquirir el título tzadik. ¿Vale? Por eso van en compañía, no se puede una sin la otra. Tzadik significa justo, ¿vale? Entonces uno para llegar a ser un justo necesita de las instrucciones de la Torah. Las instrucciones de la Torah te enseñan cómo vivir en justicia y por tanto mostrar tzedak. A pesar de que el sacerdote goza de cierta autoridad jurídica, este se encarga de aquellas leyes, sentencias y correcciones que tienen que ver con la conducta espiritual, ¿vale? Como vimos sobre las leyes de Tzarat, que se suele traducir con lepra, pero no significa lepra, ¿vale? El rey se ocupa con aquel lado de leyes que rigen la conducta social dentro de la comunidad y con todas las legislaciones que tienen que ver con el enderezar del mal carácter de las personas, entre otras. Palabra como tzedakah, gen, mishpat, aplica por igual al oficio que corresponde al sacerdote, porque el sacerdote tiene como obligación enseñar al pueblo separar lo bueno del malo, lo santo de lo profano. Pero también aplica al rey, quien debe saber usar los dictámenes de la justicia para que cuando juzga los casos civiles lo haga sin discriminación o por algún favor, por favores. La unidad de estas dos autoridades legales, sacerdote y rey, indica hacia aquello que caracteriza la obra del Hamashiach. De modo que será un rey quien redimirá, o dicho de otra forma, reinará sobre aquellos a quien redimirá. En base a todo aquí indicado en la visión y revelado en las demás evidencias, donde se combinan los dos oficios o los dos términos, podemos resumir y entender por qué Yeshua, como un descendiente de Abraham, vino a que, mientras redime a los hijos de Israel, los enseñe los principios de la Torah. En la luz de lo que entendemos hasta aquí, la siguiente cita va a ser una otra evidencia que Yeshua es el Mashiach indicado en la Tanaj. Aquí en la comunidad tenemos una serie de 300 citas, 300 evidencias, 300 días, ¿vale? Para mostrar desde el Tanaj que Yeshua es el Mashiach. Pero de paso hemos dicho hay muchas más. Aquí es una de ellas que identifica a Yeshua como un hijo de Abraham, ¿vale? Y por lo tanto ya vamos a ver cuál es la forma de ser de Abraham y así entendemos cuál fue la forma de ser de Yeshua. Y por lo tanto entendemos cuál debe ser nuestra forma de enseñar. Aunque lo hemos dicho citando, por eso les puse a usted citar y sacar en evidencia estas dos características. Hablando del Elohim viviente hacia Abraham, indicó cómo habrá de ser caracterizado y por lo tanto identificando el verdadero Mashiach. Yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Adonai. Y te preguntas, ¿cómo es este? ¿Cómo lo conozco? Por eso el texto sigue diciendo, para explicar, en el caso que no se entiende. Porque a veces no conocemos las expresiones, porque ya hemos perdido el conocimiento de las expresiones de la cultura de la antigua. Así que el texto sigue diciendo que seguramente no conocen eso que enfatiza el texto. Seguramente conocen la idea, pero es bueno que capten
lo que se expresa en esta instrucción. Yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Adonai, haciendo justicia y juicio, para que haga venir a Adonai sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Vale? Siempre te explica qué es el camino de Adonai, cómo se vive esto, pues te explica cómo y por qué tienes que vivir de esta forma según el camino de Adonai. ¿Vale? Juicio es mishpat y justicia es tzedakah. Si comprenden el sentido y el poder que revelan estas dos palabras, verán una profecía que describe al Redentor de Israel en aquello que se le dijo a Abraham. Recuerden, el acto de guardar el camino del Eterno es vivir, hacer o practicar el juicio. ¿Dónde está esto? En la Torah, ¿vale? Practicar juicio para que esto te caracterice como una persona justa. Eso es juicio y justicia. Haciendo justicia y juicio. Obviamente aquel que se guía o que guía su vida en la luz de los preceptos de la Torah, no solo que es tachado ante el cielo como un justo, o puesta como etiqueta, justo, tzadik, sino que por encima a esto se le concede todo aquello que se le ha prometido a Abraham. Además, lo que es herencia. Entonces, si uno quiere heredar la promesa de Abraham desde la tierra que pisó la planta de tu pie, ¿no? Creo que así se dice, ¿vale? Desde el Eufrates hasta el Nilo, esa es la tierra que te pertenece. Entonces, si queremos tener esta herencia, hermano Gamaliel aquí, bueno, Araceli más quiere mudarse en algún otro lugar, olvídese, no es México vuestra tierra. Pueden adquirir una propiedad aquí. Vuestra tierra es esa la que se le prometió a nuestro padre Abraham, desde el Eufrates hasta el Nilo. Esta es nuestra propiedad por derecho. ¿Queremos hacernos con ella? Pues hay que andar en el camino de Adonai haciendo amor y cariño. Lo que quieren todos, que les dé cosas bonitas, ¿no? Justicia y juicio, ¿vale? Obviamente esto dentro de sí implica, porque el juicio, al ser la justicia siendo tzedakah, esto te conecta, empatizar, simpatizar, conectarte con tu prójimo hermano, entrar en, bueno, está aquí todo el significado, lo que es ahava, lo que es amor, está implicado implícitamente dentro de estos términos, ¿vale? Espero que se entienda. Por eso no voy a entrar mucho en los detalles porque sería, bueno, irnos por 10 pistas. El que anda en los preceptos de la Torá no solo que llegará a ser un justo, sino que por encima tendrá la bendición de recibir todo aquello que se le prometió a Abraham, ¿vale? Aquellos que son hijos de Yeshua, hijos que siguen los caminos de su maestro, que su maestro enseñó en base a los mismos principios en cual Abraham enseñó a sus hijos, y por ende a su vez, ¿qué harán? Pues enseñarán de la misma forma como aprendieron, como Yeshua les enseñó a ellos, así enseñará a los demás, ¿vale? Eso es el principio de enseñanza que nosotros tenemos que aprender. Justicia, ¿vale? Mishpat, y juicio, que es mishpat, y justicia, que es tzedakah, ¿vale? Esa es la forma, si nos guiamos en la luz de estos principios, si no los comprende, pues profundicen para que agarren fundamento en esto, así andarán en el camino de Adonai. El que anda en el camino de Adonai recibirá o se hará por encima con todo lo que se le fue prometido a Abraham. Con este orden pueden saber en base a qué evaluar a aquellos que dicen enseñar las escrituras, morej, roé, pastores, lo que quieren, como se llama a ellos, rabinos, o cualquiera que afirma creer en la fe hebrea. Yo soy un hebreo, raíces hebreas, vale, pues vamos a, eso significa obviamente que tienen que adquirir un buen conocimiento, dominio sobre lo que es mishpat y tzedakah, para poder andar en este camino, y con esto pueden identificar, clasificar, separar, desmenuzar a toda la persona. Puede uno esconderse dentro de sí, ocultarse, tendrán la capacidad de penetrar, porque dice la espada, la palabra del Elohim de Israel es una espada que en dos filos separa, ¿vale? Hasta saca en evidencia el interior de una persona, por lo mucho que uno trata de decir que es un hebreo, que habla bonito, que usa el nombre de Yeshua, que guarda el Shabbat, que no sé qué. Puedes ver que su carácter no coincide, no anda en el camino de lo que es mishpat y juicio, ¿vale?
Mishpat y Zedaká, ¿vale? No anda en el camino de Adonai. Muchos en los días de Yeshua decían, somos hijos de Abraham. Y Yeshua decía, pues si serían hijos de Abraham, me creerían a mí. Abraham me creyó, ¿vale? Ustedes como no me creen, tienen como padre al diablo, porque no hacen las cosas de Abraham, ¿vale? No andan en el camino de justicia y juicio, ¿vale? Sino que en lugar de hacer caso a lo que estoy diciendo, hacen caso a lo que ustedes sienten, porque ¿qué hago? ¿Qué hace la justicia y el juicio? Pues derrumba el orgullo y la vanidad y lo que ustedes han creado aquí, un montón de reglas y normas que no tienen nada que ver con los principios del camino de Adonai. Entonces, al desmontar esto, pues atacaron la religión que ellos formaron. Entonces, cuando a una persona que dice, yo fui pastor, fui hecho tal, le hablé, no sé qué, le dices, pues aquí, si quieres entrar en la fe hebrea, tienes que enterar al pastor, al dirigente, al líder, lo que sea, lo que fuiste, lo que sea, ¿vale? Para comenzar al estilo como se presenta Yeshua, como un tzamach, ¿vale? Para producir una planta que se convierte en semaj, ¿vale? Y así producir frutos dignos, absorbiendo, sacando nutrientes de esta tierra hebrea, no de lo que tú adquiriste en el mundo donde tú aprendiste el pastoreo, ¿vale? Claro, por aquí conocemos a algunos pastores, tuvimos en la comunidad algunos pastores, ya no están aquí, por algunas otras razones volvieron, no sé qué pasó con ellos. Algún día lo vamos a ver dónde paró su camino, porque el que se va de aquí, nosotros esperamos que se vaya por algo mejor. No deseamos que nadie salga de aquí a por algo peor, pero no podemos controlar eso. Hay que respetar a las personas, porque si ellos algo ven mejor, pues no podemos ser ojos para ellos cuando ellos no quieren ver, ni quieren aprovechar el consejo, ¿vale? Por eso les hice mención de esta función, que es combinar las dos funciones, que es justicia y juicio, el reinado y el sacerdocio, porque eso es la base del camino de Adonai. Y el que andará en este camino en base a esos dos principios, no solo que se edificará a sí mismo, sino que edificará lo que Yeshua dijo: primero el reino de Elohim, trabajará para la construcción de este templo, ¿vale? Que él está obrando. La superioridad del consejo divino se muestra en el Salmo 33, verso 12, ¿vale? Dice que habrá consejo. ¿Qué tipo de consejo? Pues en Salmo 33, verso 11 se menciona que el consejo de Adonai permanece para siempre. Por lo tanto, un consejo, una palabra, una sabiduría, una advertencia, lo que sea, ¿vale? Algo que viene de parte de Elohim para una persona, algo que es enseñado en base a los principios de Tzedaka y Mishpat, perdurará para siempre y dará frutos para siempre. Esto conecta la visión de la coronación con las metáforas monte, cobre, carros, número 4 también. Se sentará y dominará en su trono, indica la instrucción. Esa es una referencia a un tiempo en cual se juntarán los dos oficios, las dos funciones, que producirá un cambio apropiado en los súbditos del dicho reinado. Verso 14 dice: será la corona, ¿vale? Ya está en singular, entendemos que la palabra está en plural, pero no se habla de más coronas, sino de una sola que es majestuosa. Entonces, para expresar este superlativo, aparece en plural, ¿vale? Será la corona para Heldai, Tobías y Edayas. Yo leo de la edición Corona de Jerusalén, ¿vale? Será la corona para Heldai, Tobías y Edayas, y para el hijo de Cefanías, un memorial de gracia en el templo de Adonai. Seguramente que en Reina Valera no lo pone así, pero igual se lo voy a explicar. La corona no quedó sobre la cabeza de Josué, sino que fue colocada como señal de recordatorio dentro del templo. Recordemos que Josué y sus compañeros fueron puestos como señales sobre una obra mayor, ¿vale? Eso está en Zacarías capítulo 3, verso 8. También para recordar, dice, como recordar un memorial, para recordar la actitud del carácter que fue revelado tras las ofrendas que recibieron los tres de parte de los dispersos. No eran las ofrendas de los tres,
los tres eran portadores de ofrendas, pues quizás tenían ellos también allí su gramo de oro, no sé. Pero eran portadores de ofrendas de los exiliados, de los que eligieron quedarse bien, estaban bien cómodos en Babilonia, no volvieron a hacer el duro trabajo, ¿vale? Con el sudor de tu frente para reconstruir con la pala en la mano y con la espada en la otra. Estaba bien aquí viviendo de sus negocios como la mayoría hoy día. No está en Jerusalén luchando por la identidad hebrea. Entonces, por eso he dicho, es correcto apoyarles con todo lo que se puede. Si no hay más poder financiero, pues igual con hasta una oración. Es una ofrenda. Entonces, igual este memorial tiene que ver con la disposición, para recordar la buena disposición de los exiliados que también estaban, no volvieron a Israel, a hacer memoria de este buen corazón que tuvieron, ¿vale? Y también para recordar el buen carácter de este sacerdote, de esta persona que recibió en su casa de estudio de la Torah a aquellos que buscó cobijo y enseñanza allí. Bueno, ahora he cambiado un poquito el sentido porque Adonai tiene en cuenta todos los detalles y bueno, la casa de uno donde se enseña Torah es una casa donde se enseña Torah, ¿vale? Aquí somos una casa, una comunidad hebreo-israelita donde todos los días es como una yeshiva donde estamos aquí para aprender y estudiar, hacer el estudio de las escrituras. Entonces, en memoria de lo que están haciendo, lo que estuvieron haciendo aquello, lo que se está haciendo hoy día, Adonai dejó este detalle, un memorial de gen, ¿vale? Que se traduce de favor, no gracia, de favor en el templo de Adonai. Al observar el texto hebreo, porque en Corona de Jerusalén me traduce el verso 10 como el verso 14, me nombra los mismos nombres. Solo que aquí no se indica el nombre del hijo de Sefanías, solo se dice el hijo de Sefanías. Pero en Reina Valera, si leen, pues tiene otros nombres, aparecen distintos. Al observar el texto hebreo, en el verso 14 se cambia el nombre Heldai por Helem. Y el nombre del hijo de Sefanía, de Yoshía, es cambiado en Gen. La palabra hebrea gen se suele traducir con gracia, como les he dicho, pero como este término está mal usado en el mundo cristiano, debido a la dogma de la gracia, el término más correcto es favor, ¿vale? Entonces siempre que aparece este concepto de gracia, que no es gesed, ¿vale? Es gen, se suele traducir con gracia, pero más correcto para no para que los que escuchan no asocien su mente con el concepto de gracia que ellos tienen, es decir, favor, ¿vale? La palabra gen, que se traduce con gracia, o en el genérico, el mundo genérico, el término más correcto es favor. Esta palabra gen viene de una raíz que es Hanan, cuyo significado indica lo siguiente. La acción básicamente es la acción de una persona que ocupa una posición superior y se dispone a favor de alguien que le es inferior, ¿vale? Como un jefe con su empleado, ¿vale? Le da un día libre, ¿vale? Mira, este buen empleado, te voy a conceder un día extra libre, o mira, toma 10 pavos más, ¿vale? Eso es mostrarle favor, que es un superior hacia un inferior. Ese es el sentido de Hanan, de donde viene la palabra gen. Asimismo, hemos visto en el estudio del libro de Oseas, en el capítulo 11, verso 4, donde dice, me incliné a ellos para darles de comer. Me incliné. Básicamente la traducción literal de la palabra hebrea es at. En Reina Valera, en Corona de Jerusalén, dice, me incliné. En hebreo está la palabra at, traducida aquí con incliné. Eso significa, dicho de otra forma, mostrar gentileza. No me incliné en forma de oración, de mostrar mis rodillas en ese sentido, sino que me incliné a favor de ellos para mostrarle gentileza, ¿vale? Este es el término at, para entender el significado de lo que es favor.
La gentileza que el Elohim viviente muestra hacia los hijos de su pueblo explica mejor el sentido de la palabra gen, que es favor. Entonces la expresión hallé favor, hemos visto como dijo Moisés, hallé favor, es decir, hallé gen en tus ojos, se puede leer como me mostraste gentileza, at. Entiendan como el mismo creador de todo cuanto vemos en este planeta se rebaja de sus alturas para venir hasta nuestro nivel, para ayudarnos de una forma clara. ¿Vale? Eso es el sentido del nombre Gen. ¿Vale? El nombre Helem suele traducirse por la palabra fuerza, pero Helem viene de la palabra Halam, que se suele traducir con soñar. Y la definición de esta palabra es presentada con estar sano o fuerte, según el uso del término en la suma de las evidencias en los textos del Tanaj. Así que vertería el significado de este segundo nombre con las siguientes palabras. Cuando uno duerme, durante el sueño obviamente, su cuerpo se repara, se sana, y por ende despierta fuerte, se renueva. O igualmente el sueño o el deseo de uno es estar nuevamente sano y fuerte. Igual puede tener ese sentido. ¿Vale? Uno de ellos. Gen es la de gentileza que nos muestra el Redentor hasta en el tiempo cuando por haber engordado, esto Halam, ¿vale?, hemos caído en el sueño. Los hebraístas explican el término de donde procede este nombre Helem en referencia a que la grasa de la gordura de uno determina a uno caer en el sueño, induce al sueño. No sé si ustedes logran entender estas metáforas. No les voy a explicar para no entrar por otras sendas. Espero que las entiendan. Pero Adonai tiene un gran propósito con cada uno de nosotros. Pero las comodidades en Babilonia, es decir, donde sea que estemos, se nos hace estar... no nos hace estar activos para la reconstrucción efectiva de nuestra identidad nacional hebrea. La comunidad en Babilonia no nos hace poner la mano y el cuerpo y la mente y el pie para quitar el escombro, ponerlos en la brecha, reedificar las murallas y todo lo que tiene que ver con nuestra fe, que es el templo, ¿vale? Entonces, por la comodidad que tenemos, ni edificamos nuestra propia vida, y la mayoría, pues obviamente, si no se ocupa de su propia vida, por eso no los ves activos. Normalmente cuando se les cita, has entrado en esta comunidad para aprender, eso has dicho, pero no los ves activos, es porque están demasiado gordos, cómodos, en Babilonia, le va bien la vida, están tranquilos, no quieren implicarse, y por lo tanto ni edifican su propia vida, y menos de las demás. De un reino de Israel que es dividido, y hay que trabajar para que se convierta en lo que es Ejad, un solo corazón, dice, con una sola persona, ¿vale? En cambio, el cambio de los dos nombres siguen mostrarnos comprensión de parte del cielo, pero no hay que abusar, ¿vale? Hay que sacar provecho de estas enseñanzas y aprovechar el favor que el cielo nos muestra, Gen, para despertar del sueño de este Helem, en cual reposamos a causa de nuestra flojera en acatar las instrucciones, y solo cuando nos disponemos para la empresa de la reconstrucción nos volvemos fuertes como nunca hemos sido. El hecho que la corona es colocada en el templo para servir de memorial sugiere que la instrucción trata de eventos postreros o después de la muerte de Josué y Zorobabel. La magnífica corona que fue puesta sobre la cabeza de Josué para que luego se le sea quitada a fin de depositarla dentro del templo, solo tenía como propósito de servir como una instrucción en favor del futuro gobierno donde el Mashiach será un sacerdote coronado como rey, es decir, y rey. Además, Adonai jamás tenía la intención de que Josué o Yehoshua tomara el control como rey en la Jerusalén de sus días. Pero creo que la dinastía que fundaron los sacerdotes después
llamados los macabeos, el martillo, dieron un giro a estas palabras para tomar corona literalmente, corona real literalmente, y coronarse como reyes sobre Israel, mientras funcionaban como sumos sacerdotes. Los actos de los macabeos postreros al momento de la purificación del templo, en hebreo es Hanukkah, purificación significa Hanukkah, fueron actos condenados por la ley de la Torah. Es decir, lo que vieron, lo que publiqué en Facebook durante 7 días, aquí tengo un archivo con todas las 7 publicaciones, revela que, excepto este momento cuando se entregaron para la purificación del santuario, todo lo que hicieron después son actos totalmente condenados por las leyes de la Torah, que al final llevó a la destrucción y a pérdida de miles y miles y miles de propios hebreos. Esta parte postrera de la historia de los macabeos no es contada, no es enseñada, nunca, por aquellos que defienden las tradiciones humanas. No crean emoción, sino que crean repulsión, ¿vale? Porque claro, al ver estas situaciones tienes que ponerte de parte de justicia, ¿vale? A tomar las leyes de justicia y hacer juicio, ¿vale? Por eso la mayoría que andan en pos de los sentimientos, las emociones, cosas, maravillas, señales, milagros, dichos, pues obviamente no te va a contar nunca la realidad que hay detrás de la historia real, ¿vale? La dicha festividad de Hanukkah, mal llamada fiesta de la dedicación, tengamos en cuenta que esta palabra Hanukkah es citada en Macabeos, segunda Macabeos, capítulo 10, donde el verso 3 no se está hablando de alguna dedicación, sino de una obra de purificación del templo. La palabra Hanukkah está en varias ocasiones citada en la Tanaj, ¿vale? No, pero Hanukkah como dedicación no aparece en ningún lado. No sé de dónde sacaron la interpretación, ni quiero saber, ¿vale? El texto hebreo dice Hanukkah significa purificación, ¿vale? Es la palabra hebrea para que se traduce con purificación y es básicamente lo que ellos hicieron. Esos macabeos originales al principio de su compromiso con Elohim, purificaron el altar, el templo, los utensilios, hicieron una menorá, ¿vale? La encendió, dice, no dice que solo una vela, habla nada de algún milagro de aceite, multiplicación o falta, no sé qué, se cuentan los misterios. Y se acabó la historia, festejaron, ¿vale? Se acabó la historia, no hay ninguna ordenanza en ese sentido. Bueno, Zacarías capítulo 6, verso 15. Y los que están lejos vendrán y reedificarán, este es el último verso, ¿vale? Reedificarán el templo de Adonai. Sabréis entonces, es una frase que lo hemos visto hoy, Zacarías la explicó, la pronunció y en otras ocasiones. Entonces creerán, ¿vale? Será como, es decir, cuando van a ver, tendrán como confirmación que esto vino de Adonai. Sabréis entonces que Adonai Sebaot me ha enviado a vosotros. Así será si de verdad escucháis la voz Shema, ¿vale? La voz de Adonai vuestro Elohim. Los que están lejos vendrán, ya estos somos nosotros, aquellos sobre cual indica esta profecía traída al día de hoy, aquellos que hemos regresado hacia la raíz de la fe hebrea y nos disponemos a preparar lo que depende de nosotros para la construcción del nuevo estado de un pueblo de hebreos redimidos, ¿vale? Recuerden este PDF que les mencioné, los 7 templos de Adonai, para que entiendan por qué no habrá un tercer templo. De hecho, habrá el 7º, que es el número completo, que no será de una piedra, sino, como decía bien Shaul, vosotros sois las piedras vivas. Y en Apocalipsis cita el testigo de Yeshua mismo, que serán, vamos a hacer columnas, algunos, ¿vale? Columnas en este templo, que escribirá sobre ellos el nombre del Elohim y de su padre y de Yeshua, ¿no? Estos detalles destruyen la comunidad, vendrán y reedifican, destruyen la comodidad para activarse a favor de los demás. Una pereza en cual muchos duermen, ¿vale? Es un trabajo activo. Vendrán y reedificarán. No es algo que se acabó. Hicieron ellos, otros hicieron. Hay que hacerlo. Es una obra que todavía está en pleno proceso. Sobre este fundamento puesto por aquellos que se dispusieron a hacer
caso a las revelaciones proféticas, enseñaba Shaul que edifiquemos y así enseñar, obviamente, a los que vienen después, que sigan edificando, ¿vale? En Efesios capítulo 2, verso 20 a 22, es la indicación donde Shaul hablaba edificado sobre el fundamento de los profetas, ¿vale? Efesios 2, 20, verso 22. Y así será si de verdad escuchéis. O, dicho de otra forma, será esto si oiréis obedientes, si hacéis oído inteligente, que es Shema, ¿vale? En el texto hebreo, de donde viene la palabra Shema, en el texto hebreo está la palabra raíz que es Shama, hacer oído inteligente, ¿vale? Esto es, si oiréis de una forma que obedece lo que están escuchando, ¿vale? A los judíos de los días de Zacarías es dado un estímulo para proseguir diligentemente con la edificación del templo, obra que era el deber de ellos cumplir. Entre tanto, contando con la esperanza de que el Mashiach iría después para glorificarlo. La indicación era que siempre que se pone nuestra parte de la labor de la restauración del reino de Elohim, se hace posible la revelación de la magnificencia del Redentor de Israel. Mientras no hay una obediencia que lleva a la Teshuvah, no se puede esperar a ver la maravilla de la redención. No tenemos que olvidar que si nosotros no hacemos aquello que nos corresponde, este reino, el del Elohim viviente, la identidad hebrea, se consolidará con o sin nosotros. ¿Vale? Aquí vamos a terminar todo el capítulo 6 con la bendición y con agradecimiento al Elohim de Israel por darnos fuerza para completar este capítulo, sacar nuevas enseñanzas y nuevas edificaciones, nuevas instrucciones para nosotros, más y más un fundamento que el reino y el trono del Elohim de Israel se establece en base de principios de juicio y justicia, no como quieren los demás. Pues no podemos decirles a los otros que lo que ellos desean está malo, porque todos quieren ser bien recibidos y reciban cariños, pero no esa es la base del fundamento del trono de Elohim. Si justicia es el fundamento del trono de Elohim, ¿cuál va a ser la base de su reino? ¿Vale? Por eso la base del reino y en base al principio de cuál se expandirá, este reino será Mishpat y Tzedaka, ¿vale? Y la Tzedaka implica aquí el Gesed y la bondad y la Ahavá, ¿vale? Y tener compasión, pero también respetar a los demás. Es decir, el otro que no quiere hacer caso a las instrucciones, pues tendrás que medirlo en la luz de lo que es Mishpat, que son el debido proceder, y saber al final respetarlo, dejarlo y tratarlo como un gentil si total no quiere hacer caso a las instrucciones para colaborar. Al final, ya verá, no tendrán la posibilidad de ver la magnificencia del reino, este reino no entrará para verlo, no tendrá la posibilidad de poder vivir, quedará fuera, donde en varias parábolas se dice, aquí fuera hay el lloro y el crujir de dientes. Bueno, espero que todos saquemos provecho y no dejar que otros nos ocupen el lugar, porque ellos tendrán el honor y nosotros la deshonra, ¿vale? Quiero que aquí todos seamos honrados.